Eh, bueno, el artículo que escogimos esta vez se llama Pharmacotherapies for Cannabis Use Disorder, a Systemic Review and Network Meta-Analysis. Es del International Journal of Drug Policy. Bueno, los antecedentes. La cannabis es la sustancia ilícita más utilizada con fines recreativos a nivel mundial. En 2017, cerca del 3.8% de la población mundial adulta la usó. Aunque cada vez se identifican más las consecuencias adversas asociadas al consumo a corto y largo plazo, todavía hay una baja percepción de daño. De manera reciente, el DSM-5 definió el trastorno por uso de cannabis como un patrón problemático de uso de cannabinoides que lleva a una alteración clínica, discapacidad o distrés significativo. Se estimó en el 2010 que unos 13.1 millones de personas en el mundo ya contaban con un trastorno por uso de cannabis. A pesar de esta alta prevalencia y de las consecuencias asociadas, menos de 1 millón de personas recibieron tratamiento por dependencia a cannabis en los Estados Unidos, lo que sugiere que la mayoría quienes tienen un trastorno por uso de cannabis no lo reciben. El abordaje de primera línea sigue siendo la psicoterapia, con frecuencia su acceso es limitado, por lo que se ha puesto especial atención en opciones farmacológicas. Sin embargo, los estudios previos son pequeños y hay muy pocos metaanálisis. Los tradicionales excluirían comparaciones simultáneas de múltiples fármacos. Esta sería el primer metaanálisis de redes que abordaría las limitaciones metodológicas anteriores para comparar la eficacia de medicamentos para el trastorno por uso de cannabis. El objetivo es identificar de manera comparativa la eficacia y aceptabilidad del tratamiento farmacológico para el trastorno por consumo de cannabis, usando un metaanálisis de redes. El diseño de estudio, el diseño de estudio se llevó a cabo una revisión sistemática con metaanálisis en redes de ensayos clínicos aleatorizados. Como criterios de elegibilidad, según los modelos PICO, la población era adolescentes o adultos de 15 años o más con diagnóstico confirmado de trastorno por uso de cannabis. La intervención, farmacoterapia con o sin psicoterapia. La comparación era placebo o comparaciones activas. Los resultados y estudios en ensayos paralelos y aleatorizados y controlados. Se revisaron 5 bases electrónicas de datos: PubMed, Medline, Embase, SeqInfo y Registro Central de Cochrane. Desde el inicio de estas hasta el 14 de noviembre del 2019, limitadas a investigaciones hechas en idioma inglés y en humanos. Para resultados principales, los autores consideraron la reducción del consumo de cannabis y el mantenimiento del tratamiento. En lo que se refiere a los resultados secundarios, se enfocaron en la frecuencia de los efectos adversos, la interrupción del tratamiento por esto, y la suspensión del uso y la reducción de la severidad del síndrome de abstinencia a cannabis y de la apetencia. El modelo de metaanálisis agrupó el efecto entre los tratamientos y se midió con desviación estándar al final el modelo de desviación estándar al final de los tratamientos y se calculó las diferencias medias estrictamente estandarizadas con intervalos de confianza del 95%. Para los resultados dicotómicos como el mantenimiento del tratamiento o frecuencias de efectos adversos, se calculó riesgo relativo con su intervalo de confianza del 95%. Al ser un estudio de metaanálisis de redes, se valoran la transitividad, la consistencia y los riesgos de sesgo, así como un análisis de sensibilidad post-hoc al eliminar los estudios de alto riesgo de sesgo. Características de los estudios. De 963 investigaciones se identificaron en la base de datos, 24 estudios cumplieron con los criterios de inclusión. Definieron en el diseño resultados, características de la población e intervenciones. Tuvieron en promedio 12 semanas de tratamiento, predominantemente ambulatorios, entre todos los estudios. Se incluyen 1.912 personas, 74.9% de ellas fueron de sexo masculino y con una edad promedio de 30.2 años. En todos los estudios se comparó contra placebo. En los resultados que obtuvimos, la reducción del uso de cannabis y el mantenimiento del tratamiento. Nabilona, permítanme. Nabilona, topiramato e inhibidores de amil hidroxilasa de ácidos grasos redujeron significativamente el consumo de cannabis. El dronabinol parece mejorar el mantenimiento del tratamiento en relación con el placebo, mientras que topiramato lo empeoró. Los efectos adversos fueron vistos por buspirona, venlafaxina y topiramato. Se asociaron a más efectos adversos, siendo este último, el topiramato, el que provocó mayor número de abandonos por esa causa. La abstinencia, ninguno de los fármacos lo mejoró. La severidad del trastorno por uso de cannabis, ninguno de los fármacos la redujo. Y apetencia, gabapentina la redujo significativamente, mientras que la vilazodona la empeoró. El riesgo de sesgo intraestudio es alto para 3, poco claro para 6 y bajo para el resto. Riesgo de sesgo entre estudios. Evidencia moderada para sesgo de publicación en la reducción del uso de cannabis, con una P de 0.04, indicando asimetría en la gráfica de embudo. Además, con evidencia insuficiente para el riesgo de publicación, para retención en tratamiento, efectos adversos, abstinencia a cannabis y apetencia. Ese sería el resumen, doctora. Paso a la presentación.
sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí. Si te escuchas, si te ves, no sé si haya preguntas a tu resumen. Si no hay preguntas a tu resumen, pues adelante, por favor. Vale, no sé si hay preguntas. Si no, comienzo a presentar el artículo. Y antes de presentarlo, yo sí quiero agradecer a la doctora Sara Infante y también al doctor Irán Ortega por su ayuda para que esta presentación fuera posible. Entonces, si no hay preguntas, es que no alcanzo a ver. El artículo, como dije hace rato, se llama Pharmacotherapies for Cannabis Use Disorder, a Systemic Review and Network Meta-Analysis. La revista es Drug Policy. El factor de impacto que tiene la revista es de 5.931 y la presento yo, que soy el doctor Bernal, R2, y la coordinó la doctora Sara Infante Murillo, quien es médica adscrita del CISAMAC, del Instituto Nacional de Psiquiatría. Primero que nada me gustaría empezar a hablar qué es la cannabis, y es una planta de las cuales existen tres variantes: sativa, índica, ruderalis. Existen más de 400 cannabinoides y al menos 70 son psicoactivos. El primer ingrediente estudiado, el más psicoactivo y el responsable del famoso high, es el THC, llamado tetrahidrocannabinol. El contenido de tetrahidrocannabinol en cada cigarro de marihuana es muy variable y puede ir desde 2.5 miligramos hasta 20 miligramos. Tenemos fitocannabinoides y endocannabinoides. ¿Cuál es la diferencia? Los fitocannabinoides son los que comprenden ya de la planta, no son los que tenemos naturalmente. Como tal, el más estudiado es tetrahidrocannabinol, como lo dije, y de los más conocidos de los endocannabinoides son la anandamida y el 2-diacilglicerol. También tenemos otros, pero estos son los más conocidos. Importante saber que hay diferencia entre lo que es marihuana y cannabis. Cannabis es la planta, la marihuana ya es la preparación elaborada con flores, hojas y tallos. Importante saber de los endocannabinoides que no son sintetizados con antelación, sino se almacenan y son sintetizados de acuerdo a demanda. ¿Cómo tenemos clasificado según la FDA la marihuana, cannabis? Lo tenemos en categoría, bueno, en el número 1, lo cual habla de que tiene un alto potencial de abuso y es de las más peligrosas precisamente por el riesgo que existe a generar una dependencia. ¿Quién más está ahí? El LSD, la heroína, el éxtasis y el peyote, por ejemplo. Entonces, aquí lo vemos. En México, ¿cómo está el uso? De acuerdo al INCODAT, esto es del 2016, la marihuana sigue siendo la droga ilegal de mayor consumo entre las personas de 12 a 65 años. La prevalencia del consumo entre el 2002 y 2016 se vio un aumento muy importante. Empezó con 0.6 y terminó ahorita en el 2016 de 2.1. En la población de 12 a 17 años, el consumo se duplica del 2011 al 2016. Y en el caso de las mujeres, el crecimiento es de 3.5 veces más. Aquí tenemos una gráfica de cómo es que ha ido aumentando a lo largo de estos años. Podemos ver que el total, a partir de 2011, llama mucho la atención porque sí se muestra un aumento en el consumo de marihuana. Y esto es en población de 12 a 65 años. Aquí tenemos la de 12 a 17 años, que solo habla de adolescentes. Lo mismo, a partir del 2011 vemos cómo está el incremento hasta el 2016, muy importante, y en mujeres también el aumento. Para entender cómo es qué es lo que pasa cuando yo consumo THC, tengo que entender primero cómo es que funcionan los endocannabinoides naturales. Nosotros naturalmente tenemos los receptores de cannabinoides CB1 y CB2. Estos fueron descubiertos en los 90 y están asociados a proteínas G. CB1 es el que se encuentra con mayor afinidad, bueno, se encuentra con mayor localización en el sistema nervioso central, y CB2 se encuentra fuera del sistema nervioso central, la mayor localización, y en el sistema inmune. Tiene un sistema de neurotransmisión retrógrada. ¿Qué quiere decir eso? Que los endocannabinoides se encuentran en la membrana lipídica, pero de la neurona postsináptica. Aquí lo vemos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo voy y corro y tengo el high running, se llama? Eso es una liberación natural de endocannabinoides. Entonces, van a salir de la neurona postsináptica y de la neurona postsináptica se van a unir a los receptores de la terminal presináptica de CB1, CB2, y entonces lo que va a haber es un intercambio de calcio y potasio.
lo que inhibe la despolarización y reduce la excitabilidad neuronal. Se mantiene más tiempo lo de dopamina y eso genera el bienestar inmediato y es un bienestar a corto plazo, porque realmente solo dura unos instantes, pero tú te sientes muy bien. Importante, como les había dicho, que los receptores, ¿dónde los encontramos? Los CB1, sobre todo en el sistema nervioso central, son los que se encuentran en verde. Como se dan cuenta, no solo están en el sistema nervioso central, pero también los CB2 se encuentran en células gliales y células inmunes. Y tienen una función importante en la modulación de la liberación de citocinas. Aquí la afinidad de THC es más hacia CB1 y a diferencia del CBD que es más hacia CB2. Entonces, hay una importante diferencia también en su actuar. Tenemos diferentes presentaciones. La más conocida y la que más se usa es la fumada, pero también tenemos vía oral. En la fumada tenemos que lo pueden hacer por medio de porro, por pipas, por vaporizadores, por diferentes formas. El 50% de los cannabinoides entra a los pulmones y aproximadamente entre 0.4 y 10 miligramos de THC son absorbidos de manera fumada. En 30 segundos ya llega al sistema nervioso central y tienen un pico entre los 30 y 60 minutos y dura aproximadamente 2 horas. Lo que nosotros consumimos es el ácido tetrahidrocannabinol, pero cuando se quema se vuelve tetrahidrocannabinol. En cambio, en vía oral, el pico tarda más, tarda hasta 2 horas en hacer efecto y como es muy liposoluble, también se absorbe mucho, sobre todo en la grasa. Nosotros lo comemos, se vuelve tetrahidrocannabinol, lo destruye con la digestión y entonces ahí es un proceso en el cual pasa al hígado, que es por donde más se metaboliza, se vuelve hidroxitetrahidrocannabinol y de ahí se va al sistema circulatorio y al sistema nervioso central. Casi del 25 al 30% lo absorbe el tejido graso y puede quedar ahí hasta una semana. El hígado excreta el 40-65% y sobre todo, digo, es el principal metabolizador y la excreta del cannabis es sobre todo el 40-65% por las heces. Y el resto va a ser por orina y podemos encontrar incluso pruebas que un mes después nos pueden dar todavía positivo a cannabis. Importante saber cómo es la fisiopatología de las adicciones. Como les decía, este es el natural high que tenemos aquí. ¿Qué es lo importante? Es el sistema de recompensa, así como cualquier otra de las sustancias que generan una adicción. Hay 3 componentes importantes de este sistema de recompensa: el emocional, motivacional y cognoscitivo. El emocional es el placer por la recompensa, el motivacional es lo que sabes que obtendrás y el cognoscitivo es el aprendizaje que genera. Importante que empiece en el tronco encefálico. Aquí tenemos el área tegmental ventral, que son los instintos básicos de supervivencia. De ahí tiene una conexión con el sistema límbico y hacia el lóbulo frontal. Las recompensas son mediadas por dopamina. Aquí vemos las líneas que son verdes. En el área tegmental ventral, que está en la base del mesencéfalo, y las neuronas dopaminergas son parte de la vía mesocortical y mesolímbica. La mesocortical se une el área tegmental ventral con la corteza ventral, ¿no? Y tiene que ver con la cognición y las emociones. La mesolímbica tiene que ver exactamente aquí en el mesencéfalo, con el sistema límbico, y que se comunica directamente con el núcleo accumbens, con la amígdala y con el hipotálamo también. Importante que el núcleo accumbens es el que regula la actividad motora y procesa, genera recuerdos a través de aprendizaje y reforzamiento. Entonces, es a través de ese circuito que genera la recompensa. ¿Qué pasa cuando yo genero un estímulo? Se va directamente el estímulo al área tegmental ventral, aumenta dopamina, se va a las vías mesocorticales y mesolímbicas, genera placer, hay un refuerzo positivo, eso hace memoria y en el futuro tú lo que quieres es reexperimentar esa situación. Pero pasa que hay unas señales de error. ¿Y eso qué quiere decir? Que los natural high que tenemos, como por ejemplo el comer, al tener relaciones sexuales, al tomar agua, hacer ejercicio, se van perdiendo porque yo empiezo a tener señalizaciones no por recompensa natural, sino empiezan a hacer señalizaciones espontáneas que encontramos, por ejemplo, cuando consumimos alguna sustancia.
Y entonces empieza a tener cierto condicionamiento y cada vez buscamos más esa recompensa, que es artificial. Tenemos anticipación, el deseo para volverlo a sentir, y entonces eso genera el generador de craving. Lo que se daña sobre todo es en la zona prefrontal, porque reduce las funciones ejecutivas y contribuye a ciertos incentivos artificiales. El craving como tal tiene una relación glutamatérgica y el uso crónico de las drogas en general hace una proteína llamada delta Fos B que como tal se acumula aquí en el núcleo accumbens. Y en el núcleo accumbens ayuda a la sensibilización y de las respuestas conductuales. ¿Cuál es la importancia de este delta Fos B? Es que tiene una relación con algunos genes. Entonces ya no solo tiene que ver con neurotransmisores, ya también tiene una interacción genética. Y por eso es tan complejo la parte de la patología de las adicciones. ¿Cómo podemos diagnosticar el trastorno por consumo de cannabis? Bueno, tenemos el DSM-5. Nosotros para que diagnostiquemos trastorno por consumo de cannabis, tiene que haber un deterioro clínicamente significativo y al menos de un año, como lo vemos aquí. Tenemos que cumplir con al menos 2 o 3 síntomas para poder decir que tiene un trastorno por consumo de cannabis leve y que esta parte no solo lo cumplamos los síntomas que podemos aquí ver del 1 al 11, entre ellos también la tolerancia y la abstinencia. Podemos también especificar si está en remisión, si no está en remisión, si está en remisión inicial, si está en remisión parcial, o continuada o inicial. Cuando es inicial es porque los síntomas ya no los tienes por 3 a 12 meses, pero hay una excepción. La única excepción es que tú sí puedes tener lo que aquí en el DSM-5 ponen como ansias, o poder deseo o necesidad de consumir cannabis. ¿Qué es eso? La apetencia, lo que nosotros conocemos como la apetencia. Y la remisión continuada quiere decir lo mismo, ya no hay ninguno de los síntomas, pero ya por más de 12 meses. Y exactamente el único que puede seguir es la apetencia. También podemos haberlo controlado debido a que estamos hospitalizados o que el paciente está en un anexo, en uno de estos lugares, y ahí estaría en un entorno controlado. Eso es lo que significa. Para nosotros calcular la gravedad de que un paciente por trastorno por consumo de cannabis es de acuerdo al número de síntomas. De 2 a 3 es leve, de 4 a 5 es moderado, y más de 6 a más es grave. Y también importante tener lo de abstinencia. La abstinencia pues, es dejar el consumo bruscamente después de un uso intenso o prolongado. Tienes que presentar 3 o más de los siguientes que tenemos aquí y es en una semana. 2 o más de los síntomas, que es el número 7, tienen que ser físicos, ya sea dolor abdominal, espalda, temblores, sudoración, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. Y los signos o síntomas de los criterios B provocan un malestar clínicamente significativo, ya sea en el área de lo social, laboral o en alguna de las otras. ¿Cuál es la tendencia que vemos en México a través de el trastorno por consumo de sustancias y que buscan tratamiento? Bueno, la tendencia es esta línea verde que vemos aquí. Como tal, en el 2013, esto también lo sacamos con la VIC 2021, y parece que iba en aumento hasta el 2015. Sin embargo, hubo una disminución muy marcada a partir del 2017. ¿Por qué será esto? Probablemente tiene que ver con la parte de que hay una percepción de daño disminuida y realmente hay muchas personas que tienen el trastorno por consumo de cannabis y como a su decir no generan ninguna disfunción porque no es de las que generan principalmente tanta disfunción como podríamos ver en los alucinógenos o en las sustancias psicoactivas. Probablemente ahí lo normaliza bastante la gente. Entonces, por eso puede ser la explicación de esta caída en la búsqueda del tratamiento. ¿Quiénes buscan más tratamiento? La edad promedio es de 25 años. 8.26% de los usuarios fueron menores de edad y el 91% fueron mayores de edad. Entonces, a pesar de que habíamos visto que los niños habían estado incrementando el consumo, sigue siendo los adultos los que más buscan el tratamiento. Se consideró el periodo entre el 2013 y 2020 que es posible identificar algunos cambios importantes, como les decía, que los estimulantes incrementaron el 218%, el alcohol disminuyó el 32% y la marihuana también disminuyó el 31%. Aquí vemos como tal marihuana está en un tercer lugar y es casi la mitad de lo que alguien por estimulantes busca. Como les decía, la percepción de daño es súper importante porque si vemos los estudios desde 2015 a 2019, 2020, podemos encontrar que
tanto el uso de cocaína, el uso de heroína, el consumo de alcohol, el fumar cigarro, sigue estando muy clara la percepción de daño. Y a pesar de que en el 2020 la manera metodológica en que hicieron este estudio fue distinta, es consistente la información en que la percepción de daño sigue igual, o muy parecida por lo menos. Por ejemplo, el uso de cocaína de 87 quedó en 84, heroína casi no bajó de 94 a 93, y del alcohol de 68 a 68 quedó prácticamente igual. Sin embargo, de marihuana, aquí en la imagen sí podemos ver esta disminución. Si nos vamos al 2015, tenemos un 36.3% de porcentaje de percepción de daño de riesgo, pues. Y en el 2020 son casi 9 puntos de diferencia. Esto también puede estar asociado a esto. También lo podemos ver en las mujeres embarazadas, como el consumo de cannabis ha sido parte, también un problema en la que se está buscando qué hacer, porque el consumo de cannabis durante el embarazo, a pesar de que no ha sido consistentemente hacia la alza, sí ha estado incrementado los consumos. Y entonces esto puede tener relación con lo que había estado platicando acerca de la percepción de daño. En el uso de embarazo realmente se ha visto también que han encontrado asociaciones como en el producto y que tiene una relación con que puede tener alteraciones en el trastorno del desarrollo e hiperactividad en los niños. Hay estudios que han demostrado que es 2.3 veces mayor el riesgo de muerte fetal por consumo de cannabis. Y en la escuela han hecho estudios, sobre todo en Australia, que es más probable que los niños expuestos a marihuana muestren deficiencias en las habilidades de resolución de problemas, memoria y capacidad para permanecer atentos. Ahí abajo les pongo alguno de las bibliografías si alguien lo gusta ver. También tenemos algo que es el tratamiento de cannabis. Y el tratamiento aprobado por FDA son estos 4 que ya tenemos, tanto el Dronabinol, Epidiolex, Nabixmols y Nabilon. Pues ya son aprobados por FDA realmente el uso de una purificación de CBD de marihuana, que es el Epidiolex para la epilepsia de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet. Pero tienen que ser pacientes mayores de 2 años, así como el Dronabinol y Nabilona, que son para pacientes que tienen quimioterapia y tienen náusea y vómito, ya aceptados por FDA. ¿Qué hacer para el trastorno por consumo de cannabis? Tenemos pocos tratamientos conocidos que no sean psicoterapia. Como tal, los tratamientos conocidos son farmacológicos. Se puede considerar el tratamiento agonista alfa-2 adrenérgico, sobre todo es sintomático, ¿no? Para la taquicardia que genera sobre todo los síntomas de abstinencia, las benzodiazepinas para los ataques de pánico. No está autorizado como tal, pero es off-label la primera generación de antihistamínicos para la ansiedad y la inquietud, o los antipsicóticos cuando tenemos síntomas psicóticos asociados al consumo. Pero ninguno de los medicamentos tiene una aprobación de FDA para tratar el trastorno por consumo de cannabis. El tetrahidrocannabinol muestra cierto potencial. La gabapentina y N-acetilcisteína tienen beneficios pocos claros en los estudios previos, aquí es del 2014. Y pues es prometedor el cannabidiol en ese año porque se ha visto que modula el sistema serotoninérgico, glutamatérgico y endocannabinoide. Existe una revisión de Cochrane publicada primera vez en 2014 y después que se hizo una actualización en el 2019. En esta actualización prácticamente fue similar los hallazgos, o sea, tanto los antidepresivos, los ISRS, los de acción mixta, buspirona, N-acetilcisteína, no hubo diferencias en cuanto a efectos adversos comparado con placebo, no hubo diferencia en comparación con placebo para el trastorno por consumo, no hubo diferencias de retirar el tratamiento debido a efectos adversos. En cuanto a lo de gabapentina, no era suficiente la información. Entonces, pues nos lleva a el artículo que voy a mostrar el día de hoy, que es donde se hizo un metaanálisis de redes. Entonces, lo que se buscó precisamente, teniendo en cuenta que no tenemos nada de información con respecto a un tratamiento y que no se ha podido otorgar algo de primera línea, pues se buscó una manera metodológica distinta de abordar esta situación. El factor de impacto, repito, es 5.931 y esa es la revista. Las revisiones sistemáticas que se usan del sistema de metaanálisis de redes han sido aumentadas en los últimos años. Realmente antes del 2008 casi no veíamos este tipo de estudios y sin embargo a partir de ese año el crecimiento ha sido muy importante. Esta es una imagen del 2016 en un journal de epidemiología
Y vemos que al menos hasta marzo de 2015 había 464 publicaciones. Primero que nada, para entender los metaanálisis de redes, pues tenemos que entender lo que es un metaanálisis normal, el que normalmente conocemos, el que normalmente usamos. Los metaanálisis es una revisión, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados se ubican en la parte superior de la jerarquía basada en evidencia. ¿Para qué sirven? Aprobación de medicamentos, formulación de protocolos clínicos, toma de decisiones. Y esto ha sido una práctica desde los 80 y se generalizó sobre todo en 1990, probablemente debido al establecimiento de Cochrane. ¿Qué es lo que hace el metaanálisis? Bueno, hace una comparación por pares entre una intervención y un control, que generalmente es un placebo. Permite que podamos examinar la literatura sobre un tema específico y saber si podemos llegar a una conclusión con respecto al efecto de un tratamiento. Tiene muchas fortalezas, por ejemplo, que radica en la capacidad de combinar los resultados de varios estudios pequeños que pueden haber sido poco estadísticos para detectar una diferencia en una intervención a otra, pero aquí se juntan. Brinda principalmente la información a médicos, pacientes, legisladores sobre la toma de decisiones, y el problema que sí hay es que suele faltar evidencia porque es sumamente limitada a veces la información en ensayos clínicos directos. Y además que si queremos hacer un ensayo clínico aleatorizado como con comparadores activos, realmente exige unos tamaños de muestra muy grandes y eso es una tarea sumamente costosa. Normalmente interpretamos esto con un forest plot y bueno, les voy a enseñar cómo se lee un forest plot, que es una gráfica que estima el efecto de varios estudios y junta la estimación final para el efecto real. En español lo podemos llamar como gráfica de bosque o forest plot, como lo conocemos, y lo que hace es comparar grupos de pacientes con un grupo control. En este ejemplo tenemos la revisión, o sea, lo que hace es una comparación entre usar aminoácidos en pacientes prenatales, ya sea de una manera temprana, una manera una manera tardía, cuando tienen nutrición parenteral. La comparación es sacar menos de 4 de amonio y el outcome será encontrar en 2 plasmas menor esa dosis de amonio. Tenemos en el eje de las ordenadas, que es esta, los estudios, que viene el nombre de quien hizo los estudios, el año. En este lado vemos los datos numéricos de su representación gráfica. Las líneas rectas presentan la magnitud de efecto. ¿Qué es esto? Estas líneas, que es la magnitud de efecto. Si vemos estos números, esto es lo que significa. Y su efecto y su intervalo de confianza es del 95%. La magnitud se representa sobre todo con un cuadrado, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Porque este cuadrado es más grande que este. Eso tiene que ver con qué estudio aportó más peso para el resultado final. El resultado final del metaanálisis se pone en un rombo, que es este. Y el rombo tiene que ver lo ancho con la amplitud del intervalo de confianza del 95% y de la estimación ponderada obtenida por el metaanálisis. En este caso, pues de 7.90 a 4.19, ¿no? Importante saber que la línea vertical, que está en el 0, tiene que ver con la ausencia de efecto. Si atraviesa, básicamente no es significativamente estadístico. Y incluye algunas medidas de heterogeneidad para decir que el modelo de análisis que se va a aplicar pues es muy homogéneo, o sea que los estudios utilizados tenían muchos parecidos, ¿no? Y aquí vemos una heterogeneidad del 0%, eso quiere decir que la heterogeneidad es muy, muy baja, o sea, es baja prácticamente. Así es como podemos interpretar los forest plot, básicamente. Digo, también importante el peso. Este peso es el de los cuadritos. Creo que eso me falta comentarlo. Por eso es el 43.8. Este es el que tiene mayor peso, por eso el cuadrito es mayor. ¿Y qué es el network metaanálisis? Bueno, pues es una técnica de comparación indirecta entre tratamientos, conocidos como metaanálisis de redes. Puedes comparar dos tratamientos en una situación en la que se pueden obtener comparaciones indirectas entre más de dos tratamientos de interés a través de más de un comparador. En este caso ponemos, hagamos de cuenta que ese es el tratamiento A comparado con el C, comparado con el B, pero queremos saber cuál es el B y el C, y sería eso muy complicado. Entonces, de manera indirecta, es como nosotros analizamos a través del network metaanálisis esta comparativa sin necesidad de nosotros tener un estudio directo.
¿Cómo es que funciona? Bueno, la comparación directa entre estos dos tratamientos tienen que arrojar el mismo resultado, no es la varianza, independientemente del comparador común que se utilice. Existe una mayor probabilidad de que la comparación indirecta de tratamientos represente la verdadera relación entre las intervenciones. Si juntamos que las intervenciones directas tienen un resultado bastante conciso, suponemos que la relación indirecta será igual de precisa. Sin embargo, si desde la directa no tenemos una consistencia buena, claramente indirectamente no va a ser una buena respuesta. Si existen discrepancias en los resultados, se llama incoherencia. Lumley es la persona que comenzó a hacer, bueno, no comenzó, pero es uno de los pioneros para el network meta-análisis, como para los nuevos network meta-análisis, y ha proporcionado ciertos mecanismos para precisamente evaluar estas inconsistencias en los network meta-análisis. La clave de esto es preservar la aleatorización. La diversidad y la fuerza de la red 100% la determina la cantidad de diferentes intervenciones y comparaciones que estén disponibles. Tiene todos los desafíos del metaanálisis estándar, pero tiene extras de complicaciones. Por ejemplo, de la heterogeneidad, consistencia y precisión, que pueden generar que tantos estudios podrían generar esta inconsistencia o esta incoherencia en el modelo. ¿Cuál es el supuesto de los network metaanálisis? El network metaanálisis adopta algunos supuestos que deben seguirse para que el diseño de estudio realmente funcione. Entre ellos es la similitud o intercambiabilidad, la homogeneidad y la transitividad o consistencia. La similitud es que todos los estudios que estamos utilizando, así, todos estos que estamos analizando, tienen que ser muy similares. Tenemos algo llamado modificadores de efecto, que podría ser características de cada estudio, como los pacientes, la intervención o el resultado que se buscó, que se encontró, que podría hacernos variar y podría alterarnos precisamente esa consistencia o esa homogeneidad en los estudios. Cuando un estudio no tiene una comparación que podamos unir, realmente esto es una red incompleta y es muy difícil estimar las comparaciones indirectas. Consistencia y transitividad es la base de los network metaanálisis también. La consistencia básicamente es la comparabilidad, que es la relación deseable entre las fuentes de evidencia directa e indirecta para una sola comparación. Y transitividad es la manifestación estadística de la consistencia. Un ejemplo en redes de circuitos cerrados. Se dispone de evidencia tanto directa como indirecta. Y se supone que para cada comparación por pares AB, B con C y AC, las estimaciones directas e indirectas deben de ser consistentes. Pero cuando violamos esta ley de transitividad, en donde no se podría concluir que C es mejor que a partir de los resultados que ya tenemos de ensayos, donde dicen que C es mejor que B y B es mejor que A. Entonces, sumamente importante esta parte de la consistencia, porque si no existe consistencia, realmente los resultados no podríamos tomarlos en serio. Son muy útiles, sí, porque tienen una máxima de evidencia disponible, porque es juntar todos los estudios que tenemos. Incrementa la precisión de efecto. Si se hace correctamente, la precisión puede ser muy buena. Además, las comparaciones directas entre intervenciones es algo de una información que realmente los clínicos es lo que normalmente uno quiere, ¿no? Comparar un medicamento con otro para ver cuál es mejor. Nos otorgan rankings, que eso es algo que ningún otro de los análisis estadísticos nos dan. Estos rankings técnicamente nos podrían decir como cuál es mejor y cuál es peor, pero pues uno siempre tiene que tener sus limitaciones. Son usados en guías de práctica clínica y hay intervenciones muy complejas donde no tenemos, por ejemplo, estos estudios directos que sí se pueden hacer indirectamente, son mucho más difíciles y tienen todo un contexto de análisis, pero también se pueden hacer y eso se puede hacer a través de este network metaanálisis. ¿Cómo se realizan? Bueno, primero que nada, importante el objetivo que queremos hacer. Y nosotros en nuestro estudio lo que queríamos era comparar las intervenciones farmacológicas para el trastorno por consumo. Entonces aquí, como dice el objetivo, identificar una comparación de eficacia y aceptabilidad en los tratamientos para el trastorno por consumo de cannabis usando un network metaanálisis. Para el paso 1, pues hay ciertas controversias en los investigadores sobre la validez y del uso de comparaciones de tratamientos, pero ya existe toda una manera para hacer el análisis del network metaanálisis. Hay una declaración internacional por parte de Prisma
que salió en el 2015, precisamente que haya propuesto la extensión de Prisma Network for Network Meta-Análisis para incorporarlos y brindar pautas de cómo analizarlos y reportarlos correctamente. Tenemos que primero tener un registro, tenerlo registrado en el registro de la revisión sistemática. Nuestro estudio está registrado en Open Science Framework y el reporte de estudio fue a través de estas guías de Prisma que fueron en el 2015. Aquí yo les pongo el ejemplo de dónde viene. Tenemos que hacer una pregunta. La pregunta es a través de el estudio de diseño PICO. En nuestro estudio lo que hicieron fue una población, la P es de population, que es población adolescente adulto mayor de 15 años con diagnóstico de trastorno por consumo, con un instrumento validado que es el DSM-5. La intervención, cualquier manejo farmacológico, tanto en monoterapia o como potenciador con monoterapia, o con psicoterapia concomitante o no. La comparación es contra placebo o con cualquier comparador activo. Realmente en nuestro estudio todo fue contra placebo. Y los resultados que se buscaban eran la disminución del consumo de cannabis, la permanencia en el tratamiento, frecuencia, ya los secundarios, frecuencia de efectos adversos que descontinuaban el tratamiento por efecto adverso, disminución de la gravedad de los síntomas de abstinencia y el trastorno por consumo y el del craving. ¿Cómo se definió cada uno de estos resultados? La reducción de cannabis tenía que ver con una disminución con respecto al inicial, según lo determinado por los estudios individuales. Por ejemplo, los gramos al día que usaba, disminuido horas al día u horas a la semana, o las medidas que hubieran usado, pero que hubiera habido una disminución. La retención del tratamiento es que los participantes permanecieron hasta el final del ensayo. Los secundarios, por ejemplo, la frecuencia de efectos adversos es ya una proporción que experimentó el efecto adverso derivado del tratamiento. ¿Quién descontinuó debido a efectos adversos? ¿Quién descontinuó el tratamiento en la proporción debido a los efectos adversos? De abstinencia, si ustedes leen ahí el artículo, dice abstinence, pero esa abstinencia no quiere decir con los síntomas de abstinencia que conocemos. Abstinencia aquí se refería, o ese abstinence, se refería sobre todo a un autoinforme y a una medida objetiva donde las pruebas salieran negativas de que estuviera consumiendo. Esta abstinencia también, de hecho, se ayudó y fue una medida complementaria para la reducción de cannabis, porque algunos de ellos, abstinencia era el objetivo, no solo la reducción, sino realmente que no tuvieran uso o que las pruebas ya fueran negativas. Y la disminución de los síntomas de abstinencia, que eso fue basado en el cambio de la puntuación inicial en un instrumento clínico que se utilizó llamado escala de abstinencia de cannabis, que es esta que les muestro a continuación, Cannabis Withdrawal Scale. Esta es una escala de 19 ítems que mide la gravedad de los síntomas de abstinencia. Es una escala Likert de 11 puntos y que se mide de las 24 horas anteriores, 0 nada, 5 moderado, 10 extremo. ¿De dónde obtuvimos la información? Estas son las bases de datos: PubMed, Medline, Embase, SIGINFO y Cochrane Central Register. Hubo dos revisores que los ponen como AB y ACM que utilizaron Covidence para examinar de forma independiente todos los registros, título, resumen, texto completo. Todas las discrepancias se resolvieron por consenso. También a la hora de hacer el screening, estos mismos dos revisores utilizaron Covidence y extrajeron los datos relevantes de los registros incluidos de forma independiente. ¿De qué fecha a qué fecha? Desde que existe la base hasta el 14 de noviembre del 2019. ¿Qué es Covidence? Bueno, es una de las herramientas de detección y extracción de datos para los autores de Cochrane que realizan revisiones de intervenciones estándar. Covidence está diseñado precisamente con varias funciones, entre ellas carga de resultados, resumen de pantalla, recopilación completa de datos, realizar evaluaciones de riesgo de sesgos, resolver desacuerdos y exportan los datos a Redman o a Excel. Entonces, la transitividad aquí en nuestro estudio, pues el mismo estudio te lo explicaba, que es la primera suposición del Network Meta-Análisis. Es que los ensayos incluidos en la red son equivalentes, excepto en el tratamiento. Se refiere al grado de heterogeneidad entre los estudios. Primero se midió la transitividad comparando las características de los ensayos y la muestra entre los estudios para verificar una distribución equilibrada de moderadores potenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que los que podían ser los que cambiaban la situación o la homogeneidad de los estudios, la duración del ensayo, la edad, el sexo y el estado de comorbilidad del paciente. La heterogeneidad se evaluó usando Forest Plot, cuantitativamente T2 y estadísticamente con I2. La heterogeneidad con valores
de 0.04 consideraban baja, más de 0.09 moderada y más de 0.16 sería alta. Y los valores, y el cuadrado, los valores menos de 50% es baja, del 50 al 75 es moderado y más del 75% nos hablaría de heterogeneidad alta. También importante la consistencia, porque la consistencia, ¿qué quiere decir? Que la concordancia entre evidencia directa y la evidencia indirecta. Lo que se usó son unos comandos llamados NetSplit y DecomDesign, que lo que dividen es la información, bueno, la evidencia directa e indirecta, y luego determinan con esto, con este DecomDesign, si hubo alguna interacción significativa de diseño por tratamiento. Si el equilibrio entre el ajuste del modelo y la complejidad favorece al modelo con consistencia supuesta, entonces el modelo de Net Meta-análisis cumple con la suposición de consistencia. Entonces, el equilibrio. Esto es un NetSplit. Yo se los puse porque es algo que no se lee constantemente. Es el método para dividir la estimación de red en la contribución de evidencia directa e indirecta. Así se ve una pantalla de NetSplit. Y el objetivo precisamente es evaluar esta importancia en la información, que sí estén interconectados y que no haya que no haya conexión en algún momento, porque entonces ya la información no sería tan consistente. El DecomDesign no hay una imagen, pero como tal, pero este es la función que se usa. Lo que hace es una descomposición basada en el diseño de Q de Cochrane para evaluar homogeneidad en toda la red, entre los diseños, y lo que mide es homogeneidad y coherencia entre diseños. También permite que evalúes la suposición de consistencia después de separar efectos de los diseños individuales. Entonces, el Tau. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados? Para los network meta-análisis existen dos marcos importantes, uno llamado frecuentista y otro bayesiano. Como tal, el enfoque frecuentista es el que calcula la probabilidad de que los datos observados hayan ocurrido bajo la distribución del muestreo para los valores hipotéticos de los parámetros. Los resultados del análisis se proporcionan una estimación puntual, odds ratio, riesgo relativo y la diferencia de medias, con los intervalos de confianza del 95%. En este estudio lo que se hizo para los resultados continuos, como la gravedad de trastorno por uso de cannabis y la reducción del consumo de cannabis, se recopilaron las desviaciones estándar media al final del tratamiento y se calcularon diferencias medias estandarizadas con intervalos de confianza del 95%, muy a ese estilo. El ejemplo para la reducción de cannabis, la representación de las diferencias medias estandarizadas, o sea, una de Cohen, y es la diferencia entre la frecuencia basal del consumo, la frecuencia del consumo final del ensayo para el grupo de tratamiento, y en relación con la diferencia entre la frecuencia de referencia del consumo y al final de prueba frecuencia de consumo para el grupo placebo. Los riesgos relativos utilizaron para los resultados dicotómicos, la retención del tratamiento o la frecuencia de los efectos adversos. El número de participantes con el evento de interés contra el número total de participantes en variable principal de evaluación del estudio para calcular los riesgos relativos con un intervalo de confianza del 95%. Para los ensayos donde no hubo eventos, se realizó una corrección continuada agregando 0.5 a los resultados afectados. ¿Cómo se seleccionan los estudios? Fueron 945 citas, más 18 informes adicionales de 2 artículos de revisión anteriores, obteniendo 963, de los cuales habían duplicado 92, quedaron 871. De estos se descartaron 833 después de la selección del título y el resumen, quedaron 38 y en esa evaluación se quitaron 14 debido a que eran inelegibles tanto por la población, por la intervención, por la comparación o por el diseño, y quedaban 24, pero al final se agregó un último estudio quedando 25 en total. En Network se realizaron los análisis cuantitativos por intervención para preservar la aleatorización dentro de los estudios. Una P menor a 0.05 bilateral para indicar la significancia estadística y puntajes P incluidos en todas las gráficas de red, una medida estadística que indica certeza en tratamientos mejor que a otro. Y de hecho se promediaron sobre todo las terapias competidoras y las puntuaciones de P más altas. Lo que hicimos fue, bueno, lo que hacen ahí es como un ranking, entonces ponen la puntuación de P más alta, sugiere un tratamiento particular que puede ser más útil. ¿Cómo quedó nuestro network, la red? Bueno, esta es la red, que no es como la que conocemos en otros estudios, por ejemplo, los de Cipriani, ¿no? Que vemos perfectamente un diamante interlazado con todas las intervenciones, tanto directas entre los estudios, por tantos antecedentes de estudios directos. Y aquí no, aquí lo que tenemos realmente se llama un gráfico en estrella.
realmente todos estaban comparados básicamente contra placebo. El nodo es el círculo que generalmente representa la intervención y las líneas que son las intervenciones que existen. Realmente la intervención directa que nosotros conocíamos era bupropión con nefazodona. Las demás realmente solo eran contra placebo. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué esta es más gruesa que esta? Esto nada más tiene que ver con el número de estudios que existen. Puede variar de network a network la manera en que está representado, pero en este estudio así es. Por el número de estudios que existe y el número de comparación contra placebo, es el grosor que existe de cada línea. Y el nodo como tal es más grueso en el placebo porque es donde más se estudió. Si tuviéramos una red un tanto distinta, pues a lo mejor los nodos aquí estarían un poco más pequeños y es que hubiera esas reacciones directas. Todos estos son los 25 estudios. De esos 25, la media de duración de cada tratamiento fue de 12 semanas. 3 estudios tuvieron un seguimiento posterior a la intervención de 4 a 13 semanas. 3 de esos estudios fueron en pacientes hospitalizados. Uno fue tanto en hospitalizado como en ambulatorio y el resto ya fue en ambulatorios. Fueron 1.912 individuos, de los cuales 986 recibieron farmacoterapia y el resto recibió placebo. La mayoría eran hombres, en un 74.9%, pues la consistencia de los hombres era mayor, edad media de 30.2 años, y 8 estudios incluyeron además afecciones psiquiátricas concomitantes. TDA, trastorno depresivo mayor, trastorno por consumo de alcohol, y una combinación de diferentes trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, que como tal no los especifican. Todos los estudios fueron en comparación con placebo. ¿Y qué tenemos? Como primera asociación con la reducción del consumo de cannabis, que era uno de nuestros objetivos primarios, encontramos que los fármacos eran nabilona, topiramato y el amil hidroxilasa de ácidos grasos. Pero ¿qué vemos en esto? Que la heterogeneidad en estos estudios, cuando hicieron la comparación, sumamente alta. Si vemos el forest plot, como les dije, aquí está la media, no tocan la media realmente nabilona, topiramato. Los inhibidos de ácidos grasos ahí ligeramente se quedan. Y lo que hacemos es con la P, hacemos el ranking, lo ponemos primero, segundo, tercer lugar, y por último quedaría la oxitocina. Entonces, como tal, aquí en el estudio mostró diferencia nabilona topiramato, sin embargo, no hay que olvidar que la heterogeneidad que encontramos sí fue muy alta. Segundo objetivo primario, permanencia del tratamiento, y ahí el dronabinol quedó en primer lugar. La retención de tratamiento en relación con placebo, un riesgo relativo 1.27. La heterogeneidad en estos estudios fue del 0%, 0. Entonces, una heterogeneidad muy baja. Lo podemos ver aquí, que es el first plot que ejemplifica esta parte en cuanto a la retención de tratamiento, en el que dronabinol, pues sí fue significativo, no toca la línea, pero se queda muy cerca, pero es lo que quedó en primer lugar. Y si vemos el topiramato, realmente es el último lugar. Entonces, esta comparación quedó como ganador realmente el dronabinol como primer lugar, como mejor tratamiento para la permanencia de tratamiento. En cuanto a los objetivos secundarios, tenía que ver con efectos adversos, abandonar el tratamiento por efectos adversos, ganó el topiramato, consistente, ¿no? También con esta parte de cómo la retención del tratamiento con topiramato fue la peor. Relación aquí con respecto a los efectos adversos, seguramente. Y también estuvo ahí venlafaxina y buspirona. Si vemos aquí topiramato, de los últimos, buspirona y venlafaxina muy juntitos ahí también. Abandono por efecto adverso, topiramato, igual, con una heterogeneidad en los estudios para cada uno muy baja, entonces quedan muy parecidos todos los estudios, consistente con esta información también. Mantenerse sin consumo, realmente la venlafaxina de liberación prolongada lo que se asoció es con peor mantenimiento de no consumo, pero ninguna farmacoterapia mejoró el mantenerse sin consumo, ninguna. Y la heterogeneidad e inconsistencia fueron bajas. Los síntomas de abstinencia, una heterogeneidad muy alta, sin embargo ningún medicamento fue significativamente mejor que el placebo. La gravedad del trastorno se definió por la impresión clínica global, por la evaluación global de gravedad y la escala global de dependencia. Además, la frecuencia de los criterios de DSM para el diagnóstico de dependencia o uso de cannabis
nos marca la gravedad, como ya lo habíamos mencionado al principio. Ninguno de los medicamentos redujo la gravedad del trastorno por consumo de cannabis. La heterogeneidad e inconsistencia en este caso sí fueron moderadas. La reducción de craving se midió con mayor frecuencia utilizando el cuestionario de craving de cannabis. La gabapentina redujo significativamente el craving y la vilazodona empeoró significativamente. La heterogeneidad moderada con una baja inconsistencia. Este es el resumen de lo que tenemos de resultados. Puse en verde precisamente los de la heterogeneidad baja. El resto era moderado o alto, como ya se los explica cada uno. Entonces, tanto en retención como en suspender el tratamiento debido a efectos adversos, como en la presencia de efectos adversos, fue donde más, teniendo en cuenta la heterogeneidad que no era tan alta, los resultados son más consistentes. Si vemos a grosso modo estos resultados, ¿qué diríamos? La nabilona redujo el consumo de cannabis, que el dronabinol mejoró la retención del tratamiento y que la gabapentina redujo los síntomas de craving. Pero hay que tener precaución al interpretar estos resultados. Todos los agentes investigados tuvieron efectos muy bajos y casi acercándose al efecto nulo. No se identificaron agentes efectivos para reducir el trastorno por consumo de cannabis o síntomas de abstinencia por el consumo de cannabis. Que pudiéramos recomendar uno de estos tratamientos para el trastorno por consumo de cannabis sería sumamente arriesgado. ¿Por qué habrá pasado esto? Parece ser que los múltiples sistemas de neurotransmisores involucrados en la neurobiología de la enfermedad es lo que nos puede dar el potencial de por qué varias terapias farmacológicas que no están tan dirigidas tanto en agonismo o antagonismo de múltiples receptores, pues a lo mejor no es como la respuesta que buscamos. Va a ser un poco complicado que realmente un solo tratamiento nos quite todo el trastorno por consumo. Eso teniendo en cuenta esto que acabo de decir, que los múltiples sistemas de neurotransmisores son involucrados. Entonces, esto probablemente sea una de las complicaciones principales para el trastorno. Hay información en la que se respaldó el artículo que son estos dos, el dronabinol que puede reducir la administración de cannabis entre los consumidores diarios de cannabis y suprimir los síntomas de abstinencia. Este es el artículo. Y el cannabidiol que en dosis de 400 a 800 miligramos por día sí mejoró las cantidades de días de abstinencia en cannabis. Como conclusión, hay una falta de evidencia sólida para apoyar cualquier tratamiento. Se necesitan estudios adicionales. Las intervenciones psicosociales deben seguir siendo la primera línea, dadas las limitaciones de la evidencia disponible. Pero no hay que quitar el mérito, que es un primer acercamiento a las terapias farmacológicas comparativas y que abre la puerta a nuevas investigaciones. ¿Tiene fortalezas? Claro que sí. Amplitud de la farmacoterapia considerada, la novedad del enfoque analítico, a lo mejor que sí se necesitan más estudios, en particular estudios directos, ¿no? Eso es una fortaleza, yo lo puse como fortaleza porque realmente, aunque claramente es una debilidad de nuestro estudio, es una fortaleza para el futuro porque eso nos llama a que tenemos que empezar a comparar los tratamientos más allá para tener mejores resultados. La investigación que explora los mecanismos moleculares de estos agentes diversos podrían ayudar a perfeccionar la comprensión fisiopatológica del trastorno por uso de cannabis y así con su tratamiento. Si nosotros en el mundo empezamos a hacer estos estudios como más directos y los juntamos en una base de datos, probablemente el network metaanálisis que tengamos en unos 5 o 10 años, unos 10 años, podría ser distinto y con resultados mejores. Tiene muchas debilidades, sí, tiene algunas, las limitaciones, que formas que los ensayos fueron medidos, ¿no? Por ejemplo, el del 2017 de Hill, que evaluó el consumo de cannabis por inhalación, mientras que el estudio de Miranda evaluó el consumo de cannabis por gramos de uso. Si bien se utilizaron la estandarización, no elimina por completo los efectos de la diferente periodización de los resultados. Sí se aplicó el modelo de efecto aleatorio y ayudó a abordar la heterogeneidad. Los resultados específicos quedaron relativamente poco potenciados para detectar la importancia. Realmente ahorita no tenemos protocolos de tratamiento basado en los medicamentos para el trastorno por uso de consumo y no están estandarizados. También una de las limitaciones importantes es que los cannabinoides de origen vegetal fumados no eran, o sea, se limitó a esto, pues, ya que no se encontró ningún estudio que los individuos tuvieran un trastorno por uso de consumo y que los cannabinoides fueran los comestibles o fueran sintéticos, por ejemplo, que eso también es importante. No existió algún conflicto de interés en el estudio, los autores no tienen ningún conflicto de interés o financiamiento relevante para informar sobre este estudio. Y
quiero aprovechar y agradecerles por esta oportunidad y agradecerle nuevamente a la doctora Sara Infante y al doctor Lina Ortega, que también me ayudó mucho con la parte estadística. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias.